Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están, no? Buenas tardes. Espero que estén muy bien y que hayan disfrutado, ¿no? Sus vacaciones o su día de vacaciones, ¿sí? Bueno, nosotros, a ver, tenemos pendiente, lo digo, hace un rato lo mencioné, pero lo vuelvo a decir por si ustedes ven las clases grabadas, quedó pendiente ahí un práctico, un cuestionario que yo había prometido dejarlo la semana pasada. No me dije, no se pudo hacerlo, entonces lo vamos a dejar este fin de semana para que ustedes lo puedan realizar sábado, domingo, lunes, si quieren, así puedan rendir. Y avanzamos, ¿sí? Yo la última clase les comenté sobre liderazgo, ¿sí? Que es fundamental también en nuestra área. Y después hay otros conceptos más que una vez que finalicemos nuestros temas que sí debemos desarrollar, voy a comentarlos, ¿no? Que sería en este caso cuando nosotros hablamos de un clima laboral tan importante, ¿no? Tal vez cuando hablamos de clima está referido más a la organización en sí, ¿no? Que nosotros en el área de recursos humanos lo mencionamos, pero es importante que nosotros también en este ámbito tengamos una noción, ¿sí? Porque vamos a compartir, ahí te dejo hablar, Gerardo. Vamos a compartir con muchísimas personas y algunas veces ese clima no es tan favorable, ¿sí? Pueden surgir conflictos, diferencias, ¿no? Entre, puede ser tal vez algún superior nuestro, y que también nosotros tengamos que ponernos firmes y marcar y respetar ese nivel jerárquico o ese cargo que uno tiene, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver en algún momento. Decime, Gerardo, a ver, ¿querés comentarnos algo? A ver, dime. O hoy simplemente se activó tu micrófono. A ver, contame. ¿No? ¿Nada? Bueno, vamos a ver contaminantes, ¿sí? Que nosotros desde nuestra área, por supuesto que debemos manejarlos, ¿sí? Seguro que vamos a tener que profundizar en algún momento, pero vamos a hacer una mirada para que cuando ustedes tengan que ejercer o tal vez capacitar, estén en esta área, puedan tomar un buen puesto, un buen rol en ese caso, ¿sí? Cuando hablamos de contaminantes, ¿qué sería? Aquellas sustancias que la ley lo menciona, ¿no? Se establecen ciertos valores, ciertas graduaciones, ¿sí? Y que nosotros debemos, por supuesto, respetarlas y hacer que se respeten, ¿sí? Vamos a ver acá un pequeño concepto, ¿no? De qué serían los contaminantes. Pero vamos a hacer primero una mirada desde un organismo que nos va a acompañar seguro en algún momento de nuestra carrera y más referidas a salud, ¿sí? Fíjense acá, que es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es muy, muy conocida, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de contaminantes, seguro que lo relacionamos con la salud, ¿verdad? ¿Qué me podría pasar a mí si yo estoy en contacto tal vez con algún contaminante o cómo debo manejar estas sustancias, ¿sí? Y fíjense cómo la Organización Mundial de la Salud define a la salud humana. Vamos a ir conociendo y lo vamos a ir desglosando, como hacemos siempre. Fíjense, es como, lo define como el perfecto estado, ¿sí? Si nosotros lo relacionamos con lo que venimos viendo de enfermedades también, y como nosotros queremos que nuestros trabajadores cumplan sus actividades y que las organizaciones también amparen ese estado de salud y que debe ser óptimo, ¿sí? Para que pueda llevar adelante estas actividades que muchas veces se ponen en riesgo, ¿no? Su salud. Fíjense, nos menciona que es un estado de equilibrio, ¿no? Bueno, a ver.
de equilibrio y bienestar físico. Vamos a desglosar este tema. A ver si ustedes lo recuerdan cuando mencionamos en su momento cómo el trabajador era elegido luego de haber pasado por un proceso tal vez de selección, ¿sí? Y yo les mencionaba que se solicita una serie de requisitos, ¿verdad? Para poder ingresar. Y luego también se van a solicitar los estudios que son muy, muy importantes al momento de que la persona vaya a ejercer, ¿no? Que son los preocupacionales, ¿sí? Donde nosotros lo que justamente buscamos es que esa salud del trabajador esté en equilibrio, ¿sí? Y que pueda mantener ese estado físico que va a ser necesario para que pueda realizar cualquier actividad. Luego que sí va a estar expuesto, ¿no?, a riesgos y accidentes, a incidentes, como lo hemos mencionado en todo lo que nosotros venimos estudiando, sí, lo va a pasar. Y fíjense acá, parte psíquica. Bueno, también acá tenemos que hacer nosotros una, una referencia, ¿sí? Circunstancias que pueden llegar a pasar. Supónganse, cómo actuar ante una emergencia. Allí también tenemos que estar nosotros preparados psíquico, físico, ¿no?, para actuar antes estas circunstancias y que lleguen, seguro, aquellas organizaciones que están predispuestas y que realizan esta actividad, ¿sí? Y más todavía, si quieren, podemos profundizar en la parte psíquica cuando nuestro trabajo, ¿no?, lo realizamos a presión. Puede ser, ¿no? Muchas veces tenemos un supervisor o tenemos algunos sistemas que nos están controlando nuestro actuar y seguro que podemos llegar a sentirnos tal vez un poco más nerviosos, ¿no? Y que puede repercutir, por supuesto, en nuestra salud. Más allá de eso, nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Vamos a vivir tantas circunstancias que en la carrera, cuando uno estudia, se realiza y se hace una especie de simulacros, ¿sí?, que nos preparan para ese momento. Justamente que nombré la palabra simulacro, nosotros acá en el Instituto de Presencial se está organizando, no sé si se va a llevar adelante, se los puedo contar bien, ¿no? Cuando me den a mí bien el orden, ¿no? De organizar, ¿no?, a nivel general con todos los cursos, una especie de simulacros generales, ¿sí? Con una visita hacia acá, hacia nuestra provincia, donde nos vamos a juntar todos los institutos, ¿no?, bueno, de Salvador, ¿no?, con aquellos alumnos que quieran venir a participar y la otra parte no la sé, ¿no? ¿Cómo se va a organizar? No lo sé. Cuento la parte pedagógica. Y que nosotros podríamos eh, participar en un momento relacionado a nuestra área, ¿sí? Y, por supuesto, en la parte práctica. Teoría vamos a hacer ese día, va a haber un pequeño tallercito, pero vamos a trabajar, vamos a acompañar en una circunstancia donde tengamos que actuar como auxiliares en seguridad e higiene, ¿sí? Y todos los demás cursos. La idea es que nosotros ocurra una emergencia o una situación complicada en un área de producción o fabril, ¿no? Y que nosotros tengamos que actuar, ¿sí? Estamos
organizando si puede ser un incendio, puede ser un derrame de sustancias, ¿no? Que puede haber tal vez personas fallecidas donde pueda participar. Otros cursos también, ¿no? De criminalística, de enfermería y paramédico, ¿no? Acompañantes terapéuticos, bueno, todos los cursos, ¿no? Y esta es la idea que nosotros podamos estar. Luego les cuento bien, ¿sí? Cuando lo sepa. Volviendo a esta parte, ¿no? De el bienestar físico y psíquico, justamente en este caso, ¿no? Cuando nos preparamos, siempre nosotros tenemos que tener una mirada y un comportamiento que responda a estas circunstancias. Normalmente, todas aquellas personas que siguen, ¿no? Esta carrera es porque ya tienen una pequeña inclinación, ¿no? Nos agrada este ámbito. Y si no, muchas veces se va formando. Si lo digo por si algunas personas pueden llegar a tener impresión, ¿no? O puede pasar estos momentos donde no sabemos o no nos animamos a actuar. Es necesario, pero también lo podemos terminar de formar, ¿sí? Después, en cuanto al bienestar social, ¿qué sería acá? ¿No? Que la persona pueda relacionarse con su entorno, sería en ese caso, ¿sí? Y miren acá, ¿qué pasaría en el ámbito de trabajo? Todo esto que estamos mencionando, ¿no? Un perfecto estado, un bienestar físico, psíquico, social, muchas veces va a surgir una especie de cambios, de modificaciones, o puede traer algunas consecuencias, por supuesto, ¿no? Bueno, nosotros aquí vamos a decir que debemos cuidar al personal, hay un área específica, y nosotros vamos a cuidar en este caso la integridad, ¿no? Que siempre lo hemos mencionado. Acá fíjense, si nosotros hablamos en cuanto a salud relacionada a nuestro tema, los trabajadores siempre van a estar expuestos ante, como dije recién, un accidente, y en este caso vamos a hablar de contaminantes, ¿sí? Donde, como dije recién, la ley menciona las graduaciones, menciona los valores y también va a mencionar cómo nosotros debemos cuidar al personal ante esas circunstancias. Sí, acá, cómo los contaminantes pueden presentarse. Vamos a hacer una mirada primero muy detallada para luego profundizar. Estos contaminantes, fíjense que mencionamos que son porciones, ¿sí? De materia, decimos inerte o viva, dependerá aquella que se esté usando. También nosotros, si estamos en este ámbito, tenemos que conocer, ¿sí? Que vamos a estar en un riesgo, ¿no? Constante, pero ustedes saben que hay un medio para nosotros preservarlos, ¿sí? Y que después mencionamos para nosotros un riesgo que tal vez no lo hemos mencionado en su momento, ¿no? Cuando hablábamos de los riesgos mecánicos, de los riesgos químicos, de los riesgos biológicos, ¿sí? Mencionamos en su momento también ambientales, ¿sí? Y no hemos mencionado este riesgo que tiene que ver con la parte higiénico, es un nombre específico, ¿sí? Donde nosotros debemos cuidar, ¿sí? Que esos contaminantes sean bien utilizados y nosotros cuidemos especialmente al personal. Para eso, nosotros debemos conocer cuál es la clasificación que tenemos de contaminantes. No sé si ustedes lo conocen, pero es oportuno que nosotros lo hagamos. Acá vamos a ver las categorías, fíjense, por si no lo conocen. Ahí vamos a presentarlo. Se dividen en tres categorías, ¿sí? Vamos a tener los químicos, los físicos y los biológicos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en su momento, pero hablábamos de riesgos? A no confundirlos, ¿no? En un momento
surgió una confusión donde uno no tiene nada que ver con otro, ¿no? Riesgos y estos son contaminantes. Veamos algunos ejemplos. Fíjense, ¿cuáles son los contaminantes químicos? ¿Sí? Ellos, bueno, están constituidos, por supuesto, por una materia que es inerte en este caso. ¿Y dónde los van a encontrar? Están en el aire, ¿sí? Donde nosotros seguro, aquellas personas que trabajan en esta área, pueden llegar a tener alguna consecuencia en su salud. Fíjense, ¿cómo pueden presentarse? Tal vez sea un vocabulario muy técnico en este caso. Vamos a tratar de hacer una bajada, si es posible. En forma de moléculas individuales, que estas moléculas pueden ser los gases o pueden ser los vapores. Dependerá. Nosotros podemos llegar a ser parte de una fábrica o tal vez en una, sí, más que todo es una fábrica donde vamos a ejercer, ¿sí? No tal vez trabajando nosotros en sí, pero sí cuidando y controlando, ¿sí? Que todos estos componentes estén en óptimas condiciones. Después hablamos también de los grupos de moléculas que son los aerosoles, ¿sí? Hay muchas fábricas que se dedican, ¿no? Tal vez al uso, eh, una a producirlos, otras en este caso, a elaborar un producto terminado, y donde nosotros también podemos ser parte y cuidar al personal. Acá yo les coloqué tal vez una pequeña diferencia, ¿no? Entre ambas, donde en este caso la consecuencia que puede llegar a traer estos es que el trabajador pueda en este caso inhalarlos. Pero ustedes me dirían, ¿y cómo pasa esto que el trabajador pueda inhalar si él sí o sí tiene que tener su protección para poder realizar una determinada actividad, ¿verdad? Es así con todo lo que nosotros venimos viendo. Bueno, ¿se hará ese buen uso? Es necesario que se dé, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer primero, seguro, una capacitación, como siempre lo voy a mencionar, ¿sí? Y luego vamos a controlar que ese personal cumpla con las condiciones que ustedes van a establecer, ¿sí? Y que estos comportamientos sean los correctos para que no tengamos consecuencias, ¿no? Que pueden traer, por supuesto, para la salud. Eso lo deben, los trabajadores lo entienden, lo comprenden y saben las consecuencias que pueden traer, pero nosotros lo vamos a mencionar infinidades de veces, ¿sí? Porque siempre dije que en ellos algunas veces, por confiados, surgen algunas circunstancias no gratas, ¿sí? Fíjense acá, tenemos el otro tipo, ¿no? De contaminantes que son los físicos. Estos, bueno, nosotros los vamos a encontrar, mencionamos que son como formas de energía, así sería como lo podemos conceptualizar. ¿Generados por qué? Decimos que son por fuentes concretas, que en este caso esas energías, fíjense cuáles son. Nosotros en la ley mencionamos, hicimos una referencia, tal vez un poquito superficial, pero para que las conozcamos, ¿sí? Estas energías son mecánicas, térmicas y electromagnéticas, ¿sí? Acá, bueno, nosotros vamos a estar siendo parte, no trabajando con ellas, como dije recién, pero cuidando y haciendo, en este caso, que los trabajadores cumplan con las condiciones que ya se han fijado y que ustedes las han mencionado, ¿sí? Y que seguro han capacitado con las diferentes, los equipos de protección, y estas áreas
por supuesto que están señalizadas, ¿sí? En los diferentes sectores donde el personal tiene un área restringida, tal vez, o solo es apta para el personal que cumple estas condiciones, ¿no? Esa profesión o ese trabajo, ¿sí? Eso también hay que mencionarlo. Fíjense acá, tenemos el tercer tipo o categoría de contaminantes que son los biológicos, ¿sí? Estos son los más pequeñitos, ¿sí? Aquellos que nosotros necesitamos sí o sí de un aparato que es los microscopios, ¿no? Para poder observarlos y que muchas veces traen muchísimas consecuencias y que nosotros hemos vivido en su momento, en este caso, a nivel mundial, pero en este caso puede darse en el ámbito de trabajo, ¿sí? ¿Estos cuáles son? Fíjense, pueden ser los microbios, aquellos que nosotros vamos a cuidar la salud del trabajador. Tenemos los virus, ¿sí? Bueno, los hongos, que en este caso pueden presentarse en toda la estructura, ¿no? En todas las instalaciones de aquellos ámbitos donde ustedes ejerzan y donde es fundamental que se haga una muy buena limpieza, ¿sí? Una muy buena desinfectación de esos ámbitos, ya sea a nivel administrativo, aquellos equipamientos, aquellas herramientas, aquel instrumental que se utilice, ¿no? Porque acá no estamos hablando de tal vez un elemento que no pueda ser perjudicial. Sí, por supuesto. Y fíjense, nos van a traer diferentes tipos de enfermedades y que una muy común es esta, es la hepatitis, ¿sí? Y que tiene una gravedad, bueno, en algunos casos, un determinado tipo de hepatitis es mortal, ¿sí? Tal vez la común, ¿no? La que normalmente se tiene de niños, no es la misma, ¿no? Que cuando los trabajadores, bueno, o cuando uno ya es adulto, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho más cuidado, ¿sí? Recuerden, entonces, tenemos tres categorías, ¿no? Eso es importante que lo recuerden. Acá está este riesgo que yo mencionaba recién, ¿no? Un riesgo higiénico. Acá, si yo quisiera mencionar y que no lo dijimos, lo dejamos, como dije hace un ratito, en su momento con todos los tipos de riesgo, fíjense qué son. Son aquellas probabilidades, vamos a mencionar, de sufrir alguna alteración, ¿no? Nosotros teniendo contacto, ¿no? Con estos contaminantes y que los vamos a llamar factores de riesgos, ¿sí? Nosotros acá, como dije, no vamos a trabajar, no vamos a estar en contacto, pero vamos a cuidar al personal, ¿sí? Esto es muy importante que lo mencionen cuando capaciten y si quieren ustedes involucrarlos también en todos los tipos de riesgos, ¿sí? Riesgo higiénico, entonces, es aquella probabilidad que puede surgir en diferentes ámbitos, ¿no? de trabajo, ¿no? Y no se olviden que lo vamos a incluir también como un factor de riesgo, ¿sí? Esto es importante que lo mencionemos también. Acá tenemos algunos ejemplos, fíjense, ejemplos que pueden ser y que ustedes pueden incorporarlos a ese trabajo, ¿sí? Que van a realizar. ¿Cuáles serían algunos factores de riesgo? Fíjense, tenemos en primer momento, vamos a ir conociéndolo y lo vamos a ir analizando. Naturaleza del contaminante. Tenemos que conocer cuál es el tipo. Vías de entrada en nuestro organismo. Tiempo de exposición, ¿sí? Condiciones de trabajo. Esto donde nosotros más tal vez vamos a hacer hincapié, pero no por eso vamos a desconocer y no vamos a mencionar los anteriores, ¿no? Y vamos a mencionar en este caso
que es cuando el personal puede estar expuesto, ¿no? Es más susceptible, ¿sí? Eh, También hay que considerar en este caso la salud previa que tiene el trabajador, ¿sí? Tal vez podemos tener personal que decimos que tal vez es más sano o más fuerte, se sabe mencionar, y otros no tanto, ¿sí? Donde en este caso pueden tener este tipo de enfermedades o no, pero no es tan así, ¿no? Tenemos que tener muy en claro que si nosotros como trabajadores estamos expuestos, no hacemos un buen uso de los equipos de protección, las zonas no están en condiciones, estamos sí o sí, en algún momento podemos llegar a tener alguna enfermedad. Acá fíjense que vamos a mencionar y vamos a clasificarlos, ¿sí? Acá es los términos, ¿no? Tal vez sean un poquito complicados de estudiarlos, ¿no? O de mencionarlos. Tenemos los tóxicos sistémicos. Fíjense cuáles son y cómo nosotros los podemos encontrar. Se distribuyen en el organismo, por supuesto van a producir efectos agresivos, ¿sí? Donde acá, ¿cuál sería la mejor forma de protección? Bueno, todo lo que nosotros hemos visto, ¿no? En este caso, guantes, equipos, ¿no? Que tienen un material que es necesario y que impide, ¿sí? Que el trabajador pueda sufrir algún riesgo o alguna enfermedad. Acá tienen algunos ejemplos, fíjense. Pueden ser el plomo, magnesio, mercurio, metales pesados. Este caso se da muchas veces cuando hablamos de minería, ¿sí? Acá es un ámbito que también lo podemos encontrar a este tipo de tóxicos. Después tenemos estos otros, ¿no? Que son, que los vamos a encontrar, si tal vez sea el ámbito de aquellas personas que trabajan en las madereras, puede ser, ¿no? Que son los alérgenos, ¿sí? En este caso ellos son, llamamos que son antígenos que, bueno, nos pueden producir a nosotros diferentes problemas, pero fíjense que son polvos que están en el aire, ¿sí? Especialmente los vamos a encontrar, como les dije recién, son los que los encontramos en aquellos espacios que usan y que trabajan con este producto, ¿no? O en este caso, sí, más que todo son las áreas de las madereras, ¿sí? Pueden ser tal vez en otros ámbitos donde los modifican, ¿sí? También pueden presentarse. Después tenemos aquellos, fíjense, que son muy peligrosos y que son aquellos donde nosotros también tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Que son los cancerígenos, ¿no? Fíjense, acá es un ámbito donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el amianto, benceno, ¿no? Compuestos, acá decimos que son relacionados al cromo. Tal vez sea muy químico, ¿sí? Pero en nuestra área lo debemos conocer. Casi todos estos los vamos a encontrar, por supuesto, en las químicas, pueden ser en las metalúrgicas también, ¿sí? Si es que es el ámbito donde ustedes vayan a ejercer. Después acá tenemos estos donde son muy graves por las consecuencias que pueden producir, ¿sí? Fíjense que son, en el caso, los derivados del mercurio, ¿sí? Y que nosotros acá, desde nuestro ámbito, siempre vamos a cuidar al trabajador, ¿sí?
Después acá tenemos estos otros, fíjense que son los que nos van a producir en este caso alteraciones, decimos hereditarias, y que son muy perjudiciales, ¿sí? Acá son complementos químicos muy compuestos, ¿sí? Que los van a encontrar normalmente en ámbitos justamente donde trabajan con tóxicos y que en esta área hay que tener un gran cuidado y cuidar en este caso la integridad del trabajador. ¿Por qué? Por las consecuencias que pueden traer, ¿sí? Algunos pueden producir tal vez irritaciones, otros pueden ser asfixiantes, ¿sí? Otros pueden ser que cuando uno los inhale, ¿no? Produzca tal vez en algún momento una intoxicación, ¿sí? Más allá del uso que nosotros podemos llegar a tener o el mal uso. ¿Sí? Normalmente se da en este caso por el mal uso de los equipos de protección. Acá fíjense que podemos conocer los efectos que yo recién mencionaba, ¿sí? Decimos efectos tóxicos. Yo decía recién irritantes, asfixiantes, narcóticos, y acá tiene que ver mucho con un área que normalmente aquellas personas que trabajaron por años expuestos en estas áreas, que pueden ser las tintas, ¿sí? De aquellas fábricas donde usan, ¿no? Para teñir las telas normalmente encontramos que el personal con el tiempo tiene alguna enfermedad relacionada, ¿no? Con los pulmones. ¿Sí? Esto es muy conocido que pueden llegar a tener cáncer. ¿Sí? Por eso hay que ser muy cuidadoso con estos temas. Veamos en este caso cuáles podrían ser los irritantes, ¿sí? Tal vez ustedes los conozcan, ¿sí? Son como ejemplo, ¿no? El cloro, ¿no? En algunas áreas de fabriles se utilizan, productos ácidos que siempre, ¿no? Para eh, lograr la terminación de un producto o poder complementarlo lo necesitamos, ¿sí? Y si el trabajador no cuida y no hace un buen uso de aquellas protecciones, bueno, pueden tener irritaciones, por supuesto, en sus ojos, en la piel, ¿no? Acá hay que capacitar, ¿no? Y no diría yo asustar, ¿no? Sino concientizar, ¿sí? Después tenemos estos otros, ¿no? Que son los asfixiantes, ¿sí? De acuerdo al mal uso, diría yo nuevamente. Y acá tenemos, ¿cuál podría ser un ejemplo? Tenemos más, ¿sí? Pero como para tener una noción, considero que es el más conocido, que es el nitrógeno, ¿sí? Tenemos este también, que es el dióxido de carbono, muy conocido y que en esta época, ¿no? de invierno tuvimos, tal vez en la parte de hogar, ¿no? domiciliaria, muchas personas que no hicieron un buen uso de aquellos elementos o aparatos de calefacción y bueno, y tuvieron alguna consecuencia, ¿no? por dióxido de carbono. Después tenemos acá el monóxido de carbono, ¿no? Y los cianuros. Esto saben los efectos que traen. Esto es un veneno, ¿sí? Entonces hay que saber utilizarlo. Hay determinadas dosis, ¿sí? O valoraciones para realizar determinados productos, ¿sí? Normalmente estos hay que tener un cuidado bárbaro, no es para el manejo de cualquier persona, ¿sí? Que también dijimos en su momento, cuando el personal no está totalmente capacitado, ¿no? Lo mencionamos en su momento, y realiza una actividad utilizando
cada uno de estos elementos, ¿sí? Acá no. Acá cuando se elige ese personal se tiene que constatar que ese personal tenga experiencia, ¿sí? En el manejo de estas sustancias, ¿sí? Acá tal vez no sea nuestra área de seleccionar al personal, ¿no? Es el área de, tal vez, de recursos humanos, pero nosotros podemos ser parte de ese momento cuando vamos a seleccionar, porque va a haber justamente una prueba o un test, ¿sí? Relacionado a este ámbito. Y nosotros podemos ser parte, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que conozcamos y sepamos cómo actuar en estos momentos. Pues tenemos estos otros, fíjense que tal vez sean los más comunes, ¿sí? Pero por el efecto que tienen, ¿sí? Son los narcóticos y el más común me imagino que es este, ¿no? Los alcoholes, ¿sí? Que es tal vez el más conocido, los hidrocarburos, bueno, también, ¿no? Pueden llegar a conocerlos porque son muy conocidos. Después tenemos estos que yo recién les contaba, de aquel personal que por años estuvo expuesto, ¿no? A sustancias que tienen que ver y que afectan a las vías respiratorias, ¿no? Produciendo en este caso, bueno, en un principio el personal tiene enfermedades de los bronquios, ¿sí? Así empieza normalmente, luego puede llegar a tener una neumonía y luego se va incrementando el, el riesgo y normalmente estos trabajadores tienen, cáncer, ¿sí? Como recién se los mencionaba. Tal vez no es un tema bueno de comentarlo, pero nosotros lo debemos saber, ¿sí? Porque en este ámbito vamos a estar expuestos o el personal va a estar expuesto y hay que capacitarlos y hay que prepararlos. Después acá hay vías, ¿no? Vías de entrada en el organismo. ¿Cómo ingresan al organismo cada una de estas sustancias? Bueno, vamos a conocer a cada una. Una de ellas, yo recién lo dije, ¿no? Es a través de la inhalación, otras puede ser a través de la piel, ¿sí? Veamos estas. Normalmente, cuando nosotros hablamos de las vías inhalatorias, es aquella persona que, bueno, está expuesto, que realiza su trabajo, estando o teniendo contacto, fíjense, con gases, con humos, con vapores, o en este caso pueden ser tal vez aquel material que permite tal vez complementar un producto que nosotros los consumidores lo vamos a utilizar, ¿sí? Pero que están en proceso de elaboración, ¿sí? Y que esos productos, por supuesto, que van a tener una serie de instrucciones de uso, ¿sí? Aquí, desde nuestro ámbito, es necesario que lo conozcan, ¿no? Nosotros no vamos a estar expuestos, no vamos a estar en contacto con estas sustancias. Sí podemos supervisar, ¿no? Que tal vez esas sustancias estén en óptimas condiciones, no estén con una fecha de vencimiento, que estén muy bien ubicadas en su área, que se haga un muy buen manejo, ¿sí? Ese sería nuestro rol. Después tenemos por vía dérmica a través de la piel, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿cuáles son los medios, ¿no? Que nosotros hemos conocido para evitar que el trabajador pueda llegar a tener, bueno, alguna consecuencia? Lo dijimos, ¿no? Lo vimos, todos los equipos de protección que el personal tiene para cada área, por supuesto, de su cuerpo. En este caso,
puede ser los irritantes que recién les mencionaba o recién. Pues tenemos uno muy común, ¿sí? Que es a través de la vía ocular, ¿sí? Pero están las gafas que nosotros hemos estudiado y vimos los diferentes tipos de gafas, algunas que son infrarrojas, ¿se acuerdan? Algunas más grandes, otras que permiten tal vez una protección total, otras que tienen una especie de máscara, ¿sí? Entonces va a depender de acuerdo a la actividad. Acá, vía ocular, por supuesto, ¿dónde va a afectar? En nuestros ojos, ¿no? Acá también hay que hacer un concientización, siempre, ¿sí? Eh, contándole al trabajador lo que podría llegar a pasar, ¿sí? Y que estas pueden ser causales de enfermedades que pueden ser tal vez permanentes o tal vez si es alguna sustancia muy, muy tóxica, hasta se puede llegar a perder, ¿no? Por supuesto, la vista, ¿sí? Tal vez dimensionar sería lo correcto para que el personal tenga una especie de respeto, podríamos decir. Sí, ¿por qué no? No es la mejor manera. Después tenemos acá por vía digestiva, ¿sí? Bueno, en este caso sería aquellas zonas o aquellas fábricas normalmente, ¿no? Donde no hay una muy buena higienización o tal vez los productos están expuestos, en este caso, a sustancias que van a ser perjudiciales para la persona que lo va a consumir, ¿sí? Bueno, acá hablamos en este caso de las bebidas, de los alimentos, ¿no? Bueno, comidas en general, ¿sí? Que en esas áreas esté contaminada, ¿no? Donde no se hizo un muy buen control y que nosotros tal vez no podemos obviarlo, ¿no? A ver, nosotros no vamos a estar, no vamos a hacer esas higienizaciones, ¿no? Pero vamos a hacer el control, el seguimiento, ¿no? Que se dé el inicio, el análisis de la zona, ¿sí? Y luego, por supuesto, el control a través de las fichas que después tenemos que ver cuáles son las que nosotros vamos a utilizar para determinadas áreas y dejar registrado, ¿sí? Aquello, lo que sucede en una determinada jornada para que la persona que sigue esté en conocimiento de lo que ha sucedido en una jornada y que después también se haga un control a través de los niveles superiores o nuestros, digamos, nuestros jefes, ¿sí? O los jefes de esa empresa, ¿sí? Nosotros siempre manejamos una serie de fichas, ¿sí? De documentos y que debe llevar, por supuesto, el nombrar el hecho, la firma, ¿sí? Y el momento en el que ha sucedido. Y que lo mencionamos quiénes son los que estuvieron participando en ese momento, ¿sí? Luego los vamos a conocer. Luego tenemos otras, fíjense, que son aquellas que suceden cuando la persona tiene tal vez algún accidente o en el proceso, ¿no? de su trabajo sufre tal vez alguna herida o tal vez algún pinchazo, ¿no? Con alguna herramienta o algún material, ¿sí? Que bueno, que en este caso está contaminado, ¿sí? Pero también ahí hay una manera de evitarlo, utilizando los elementos, por supuesto, de protección en este caso. De acuerdo, si es en este caso guantes, hacer el específico para esa actividad, ¿sí? Eso ahí yo creo que ya cuando lo hemos visto en su momento hicimos la aclaración, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer ese control.
que estén bien colocados especialmente, que los usen, ¿sí? Y que sea el correcto, ¿sí? Eso lo manejamos nosotros. Después acá vamos a hablar del tiempo de exposición. Ahí vamos a ver, esperen un poquitito. Cuando hablamos del tiempo de exposición, bueno, acá va a depender desde el ingreso, ¿no? Cuando uno ya está en el área de trabajo y que sabe, ya es consciente que va a utilizar determinadas sustancias que van a ser perjudiciales para la salud, pero que tienen, como dije recién, una gradación, unos valores determinados y que son permitidos, ¿sí? Aquí nosotros, en nuestro ámbito de trabajo, sabemos que no vamos a estar, pero vamos a supervisar. Pero esa supervisación es donde nosotros tenemos que ser más puntillosos, tal vez hacer un seguimiento, ¿sí? Yo acá, fíjense, les he colocado que en las exposiciones laborales se utiliza la denominada dosis, ¿sí? De vía inhalatoria, la cual surge del producto entre la concentración del contaminante y del ambiente de trabajo, ¿sí? De acuerdo al tiempo en el que el trabajador esté expuesto en ese momento, ¿sí? Pero en ese ámbito de trabajo, el trabajador debe tener, por supuesto, sus protectores, ¿sí? Eso ya lo hemos mencionado muchísimas veces. ¿Qué serían las condiciones favorables u óptimas de trabajo, no? Podemos dividirlas en varias, ¿sí? Nosotros acá, fíjense, decimos que son aquellas que están vinculadas al estado, ¿no? Del entorno en donde yo voy a cumplir mis actividades. Si quieren, en este caso, cuando hablamos de entorno, yo recién hablé de clima laboral, ¿verdad? Que también forma parte de toda parte laboral donde nosotros vayamos a cumplir una función, ¿verdad? Hablamos de entorno, no solo vamos a tomarlo desde eh, aquello que nos podría llegar a pasar por el uso o el mal uso de determinadas sustancias, pero también tenemos que hacer mención de ese entorno con quien nosotros cumplimos tantas horas de trabajo, ¿sí? Que ese entorno muchas veces puede ser muy favorable y en otros casos no lo es tan así. Y surgen conflictos, ¿sí? A ver, pueden ser conflictos, tal vez ustedes mismos no están, no se sienten cómodos en ese ámbito porque quisieran hacer otra actividad, que serían conflictos en este caso interpersonales. Después tenemos los intergrupales, ¿sí? Con aquellas personas con quien yo no pude llegar a tener una muy buena relación, tal vez hay enfrentamientos o disputas en algún momento que también, ¿no? Tienen que ver con las condiciones de trabajo. En esa área, nosotros no somos los encargados de resolver esos conflictos, ¿no? Podemos informar, sí, sí, seguro, en esas fichas que vamos a colocar en algún momento de trabajo que hayan notado, ¿sí? Alguna discusión o algún parecer distinto, lo informan al área correspondiente, ¿no? Que es, por supuesto, la que lleva el área de recursos humanos, que es la encargada de solucionar todos estos temas que tienen que ver con la parte laboral y con el entorno, ¿sí? Luego ya cuando vamos a nuestra área, sí vamos a tener que ver con la seguridad, por supuesto, con la protección para los trabajadores, que las instalaciones estén en óptimas condiciones, ¿no? Con todo lo que nosotros ya hemos visto hasta a esta altura
Eh, Tal vez si yo les preguntara, ustedes me podrían contar lo necesario, ¿no? Y lo que nosotros debemos realizar en esos momentos, ¿no? Ámbitos en condiciones, lo que estuvimos viendo también la parte de señalizaciones, tratar de evitar, prevenir, ¿no? Diferentes riesgos, diferentes accidentes, ¿sí? Que nosotros desde nuestro rol lo vamos a anticipar desde el primer momento, ¿sí? Y vamos a estar cuidando al trabajador, que las máquinas, por supuesto, estén en óptimas condiciones, que se haga un buen uso, que el personal tome conciencia, ¿sí? De algunos momentos donde siempre dije que lo hice hace tiempo y nunca pasó nada. Bueno, puede pasar, ¿sí? Eso también lo cuento porque se vive a diario y no, eh, no se, no logramos que la persona pueda llegar a dimensionar en ese caso. Pero ¿qué falta allí? Que nosotros sigamos insistiendo en aquello que puede pasar, consecuencias, ¿sí? Acá tienen, fíjense, eh, los, la exposición, ¿sí? Vendría a ser la exposición, los niveles de exposición en el ámbito de trabajo y que lo vamos a mencionar en este caso como niveles. Fíjense, ¿cuáles serían? ¿Cómo deberíamos nosotros actuar en este caso? Fíjense, son varios, yo hice una pequeña síntesis. Reconocimiento de las diversas fuentes emisoras de contaminantes. Bueno, nosotros esto desde un principio, desde que estudiamos, ya conocemos cómo va a ser, ¿no? Cuáles son y que recién las hemos conocido, ¿no? Y cuando vamos a llevarlo a la práctica es lo primero que hacemos, reconocemos, ¿sí? Sabemos cuál es la consecuencia del mal uso y cómo debemos utilizarlas. Acá distinción de aquellos contaminantes para los cuales resulte necesario efectuar un monitoreo, ¿sí? Que nosotros lo vamos a hacer. Esto tal vez no lo hacemos eh, constantemente, ¿no? Sí, puede ser semanalmente, que si ya hicimos un control y ya tenemos las fechas, ¿no? Está todo organizado, no hay ningún tipo de inconveniente, semanalmente podemos, ¿no? Llevar un control y, por supuesto, ese seguimiento. Esto muchas veces surge en problemas cuando no se hace, ¿sí? O donde tal vez la figura de un asistente de seguridad y higiene no está, pero nosotros somos los que debemos hacer este control. Selección del método, ¿sí? En este caso sería de cuál es el método específico, ¿no? Para poder controlar y monitorear bueno, estas sustancias o ese lugar a donde nosotros, en las fábricas, en las industrias, ¿no? Tienen un lugar previsto, ¿no? Para el almacenamiento de determinadas sustancias. También fíjense que decimos que hay que tener un muy buen manejo y el conocimiento del instrumental que se va a utilizar en ese momento, ¿sí? A ver, nosotros acá tenemos que tener muy en claro, tal vez sean más lo que nosotros vamos a pedir, ¿no? Que conozcamos y hagamos ese seguimiento en cuanto decimos al tipo de captación de ese contaminante. Nosotros no lo vamos a manejar, no vamos a trabajar con ellos, ¿sí? Como dije siempre, pero es necesario que cuando se dé ese momento nosotros podamos conocer o reconocer cuál sería el método que debemos utilizar.
Para ese caso, nosotros vamos a conocer estos dos términos que los vamos a ver acá. Fíjense, captación activa y captación pasiva. Veamos la distinción entre uno y otro. Fíjense, captación activa. La misma palabra ya nos está diciendo. Requiere la utilización de un sistema activo, normalmente son bombas de monitoreo que tienen que ser portátiles, ¿sí? Para que nosotros podamos trasladar y por eso es activo, y que nosotros podamos, en este caso, analizar cuál es la sustancia, ¿sí? O en este caso puede ser un gas, ¿sí? Dependerá. Y aquí nosotros hacemos una captación, la misma palabra nos dice, y poder analizar, en este caso, cuál sería la sustancia. Acá nosotros, luego, ¿no? De tal vez de este curso, tenemos que hacer una continuidad, ¿no? Para poder conocer más este ámbito, ¿sí? Fíjense acá que tenemos una captación que es pasiva, ¿sí? Bueno, aquí nosotros, eh, el fin que nosotros buscamos es que durante ese proceso vamos a tener una fijación, o sea, vamos a conocer cuál es el tipo de contaminante y vamos a analizarlo, vamos a tomar una muestra, pero nosotros no somos los encargados de realizar ese control. Se deriva a otras áreas, ¿no? Quienes son los encargados de hacer este seguimiento, este análisis, ¿sí? Nosotros recogemos las muestras y llevamos hacia esas áreas quienes son las encargadas de realizar este trabajo, ¿sí? Nosotros dejamos asentado, ¿no? Qué tipo de captación hemos realizado, qué hemos observado y hacia dónde se deriva, ¿sí? Nada más, no hacemos, eh, finalizaría, digamos, nuestro rol. Aquí tienen algunas imágenes, ¿no? Que les pueden servir como para que conozcan. Ahí les voy a mostrar. Esperen un momentito. Ahí les muestro. Un ratito. Tienen algunos instrumentales, ¿no? Que vamos a utilizar nosotros en estas áreas. Fíjense, acá mencionamos que son casetes de membranas, ¿sí? Y acá tenemos un lavador de gases donde aquellas personas que se dedican a esta área, hoy en día, ¿no? Colocan, hacen el control de cuál es la sustancia que sería la que se va a utilizar en la captación, ¿sí? Activa, ¿sí? O pasiva. Dependerá cuál sea el procedimiento que nosotros vamos a llevar adelante, ¿sí? Y cuál va a ser los, el paso a seguir en nuestro actuar, ¿sí? Como dije, el primero es activo, ¿sí? Y siempre tenemos que llevar ese control y ese seguimiento en las fichas, que ya las vamos a conocer cuáles serían y cómo deberían ustedes asentar, ¿sí? Para que, bueno, la persona que tenga la continuidad de nuestro turno de trabajo conozca cuáles son las situaciones que se han presentado durante determinadas jornadas. Si es que se da en este ámbito, ¿no? De contaminantes, ¿no? Que después ya vimos otras áreas donde también hay una serie de fichas que nosotros vamos a presentar, ¿sí? Pero en esto nos falta conocer más de contaminantes, donde hoy hicimos una mirada así, tal vez, no diría superficial, ¿no? Pero hicimos una especie de introducción. No quiero profundizar mucho hasta que no rindamos nosotros los temas anteriores y nos volvamos a ponernos en estudio, ¿no? Y avanzar, ¿sí? Por eso yo sé que varios me han preguntado,
¿cuándo habilita el cuestionario? ¿Cuándo habilita el cuestionario? Bueno, dije, vamos a hacer ahora, ¿no? Ahora este fin de semana, a partir de, veníamos manejando las 6 de la tarde, manejamos el mismo horario. Yo lo cargo y ustedes tienen, no lo habilito, porque ya está cargado. Lo habilito y ustedes lo realizan, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es el cuestionario o no? A ver, díganme, a ver si lo recuerdo. Yo sé que Verónica sí se acuerda, ¿cierto, Verónica? Que vos me preguntaste, ¿o no? A ver, ¿recuerdan o no? ¿O se olvidaron? ¿Qué debíamos rendir? A ver, ¿o no? ¿O se olvidaron? A ver, ¿quién se acuerda de los que estamos? Nadie se acuerda, ¿no? Señalización era un tema. ¿Y el otro que debíamos rendir? ¿Se acuerdan? A ver. No les quiero decir si es que vieron la clase o no la vieron. A ver. ¿Cuál fue el otro tema? Hola, ¿me ¿Sí? escucha, profe? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Decime. ¿Cómo va, profe? Bien, EPP, EPP bien, quedaba pendiente, sí, señalización, bien, sí, perfecto. y me parece que creo que mapas de riesgo también puede ser. Eran Eh, tres, eran tres me esos. pareció dos. En realidad, unificamos mapa de riesgo y Sí, señalización. señalización. Bueno, es eso Y, entonces. Y y EPP, sí, alguien me había pedido, no sé quién era, que habilitara los anteriores, ¿sí? Ya, yo voy a ver quién fue para que los rinda y habilito. Cambiamos fecha y dejamos para que puedan rendirlos, ¿sí? No me acuerdo quién fue, no me voy a fijar en los profe, mensajitos. Decime, ¿le puedo hacer una consulta en relación al trabajo final? Para dale, no dale, molestarlo de esto al privado. sí, Eh, dale, siguiendo, dale. siguiendo, siguiendo todos los pasos que usted había dejado por escrito Sí, en sí, ese sí. orden, aparte de eso, que en realidad usted es como un cuestionario que si bien es cierto, no son preguntas específicas, No, podemos ampliar obviamente la respuesta, pero aparte de eso, al final del trabajo podemos hacer una síntesis a nivel general de ya sea las falencias que nosotros observamos, basados en el mapa del riesgo, sobre el EPP, sobre señalización, más allá del informe general que podemos hacer, a modo personal, ¿no? Una síntesis. sí, 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 vendría a ser que vos querés colocar todo aquello que viste en esa visita y que no se cumple, sería. Claro, como que relacionar un poco los riesgos físicos, los químicos, los biológicos, basados en los apuntes y en lo previo que venimos estudiando, Sí. relacionarlos y no solo a modo de comentarios, sino también bajarlos al tema de la ley. Porque, por ejemplo, a ver, les cito un ejemplo, el artículo 7 de la ley habla sobre la reglamentación, sobre lo que hay que considerar como prioridad, ¿no? Para el empleado. Entonces, por un ejemplo, a ver, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Entonces, ¿qué es la falencia que yo he detectado y que no se está cumpliendo la ley en el artículo 7, por ejemplo? Buenísimo, Así. dale, dale, Bien, dale, bien. está buenísimo. Esa sería mi duda porque ya casi estoy, Ya estás creo. casi, sí, ya vi que estás súper enfocada, ¿no? Sí, Ya te estoy. y todo. Sí, sí, bueno, Sí, me ahora queda mañana una última visita que me van a permitir porque todavía no tengo ningún material fotográfico, eh, porque no pude, porque acá llovió durante 2 semanas y la parte más interesante de mi trabajo está bajo cielo abierto, entonces se me complicaba un poquito eso. bueno, Pero el resto ya estaría, creo que mañana ya voy a estar en condiciones de comenzarlo a armar. hay tiempo. Bueno, ya Sí, sí, vamos con tal vez contrarreloj, pero no, a ver, sí. que sí que agosto dirían. A ver, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda, ya pasé la fecha, nos quedarían Sí.
contemos ya, bueno, hoy nos queda el 7, el Sí, 14 y, sí, y el claro, 20. porque finalizaría todo el 14, sí. Y ustedes tienen el 21, ¿no? Para rendir el final, por supuesto, ¿no? Teórico a través de la plataforma, y bueno, luego tienen la entrega. Y Bien. bueno, no, ¿se acuerdan que habíamos pensado de exponerlo, de hacer como una especie de No, pago? Pero no todos están, no todos pueden estar en clase, ¿sí? Son varios, varios compañeros, pero no, por sus horarios laborales, no lo pueden hacer, ¿sí? De último, Yo, yo en lo personal, profe, para mí agosto es un mes muy, muy complicado porque yo trabajo en el municipio de Chamical y nosotros estamos de cumpleaños el 21 de agosto. uy, mira, estás al otro día. Sí, Y bueno, claro. el recuperatorio. No, yo voy a rendir el 21, pero previo a eso tengo una movida bastante grande durante todo el mes, porque no es solo esa fiesta, hay muchísimos eventos que son parte del programa del día del cumpleaños. Pero no, yo voy a llegar, yo estoy bien, yo voy a llegar. No, Bueno, no, yo estoy bien. No, dale. no, el Y 21. después, esto seguro, les comentaba yo a los chicos, que posiblemente se haga acá en La Rioja una especie de simulacro general, ¿sí? Sí, escuché, ingresé a las 15:05, justo, escuché todo, profe. Ah, Sí, bueno, me encantó la idea, me encantó, me encantó. entonces, No solo por esto, sino por lo previo, por agente, por sí, preceptor y todo lo previo adquirido. sí, Sería sí, buenísimo para mí. a ver, cuando nos ven la orden, yo ya la idea la tengo, ¿no? Pero en ese caso hay que definir otras áreas, nuestro ámbito, cómo podemos insertarlos en el resto de momentos que van a pasar, ¿sí? Y cuando yo Sí. tenga bien establecido, se los comento, ¿sí? La idea yo creo que es presencial y virtual, no lo sé bien, no lo sé, nos van a informar seguro, una vez que pasen, ahora que inicia agosto, imagínate, no sé. ¿Sí? Capaz el próximo jueves les puedo contar más. Yo tengo ahí como continuará ahora, porque no lo sé bien, ¿sí? Pero Bien. Ujú. la idea es poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido. Sería buenísimo, ¿sí? No sé bien cómo va a ser, pero se los comento. Vemos cómo hacemos. Bueno, profe, Dale. muchísimas gracias. Profe, Sí, a ver, decime, Verónica, otra Verónica, decime. eh, sí, sí, le iba a decir que yo ya me dieron el permiso de observación, lo presenté en el centro de salud, fue enviado a Santa Rosa para ser evaluado y ahí me van a dar el permiso para poder hacer, porque pedimos hasta poder, para poder sacar las fotos también. Claro, va a estar súper bien, ¿no? Va a estar buenísimo. El permiso de observación ya me lo dieron. Listo, ya está, ya hiciste, ya tenés dos pasos, pedido de observación y el pedido, bueno, que te lo van a otorgar en el. De la Buenísimo, Miguel. fotografía. Sí, sí, sí. Bueno, y el Así resto no que, sé, bueno, profe, dale. Buenísimo, me muchas encanta los gracias. avances que van teniendo, ¿no? El resto no sé de Gerardo, no sé de Melissa, no sé de Tania, ¿no? Si quieren, después me consultan, si no quieren hacerlo ahora, me lo comentan después, ¿sí? Y bueno, y esperamos para rendir, y la próxima continuamos viendo, profundizamos, que ya nos queda estos dos últimos temas grandes, ¿sí? Que capaz que nos quedemos, el próximo jueves nos quedemos un ratito más, ¿sí? Una vez que ustedes rindan, para concluir estos temas que nos quedan, ¿sí? De última, si tienen que irse, se van y yo me quedo, ¿sí? No hay, puedo quedar un ratito, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves y el sábado a las
6 de la tarde, como lo veníamos haciendo, habilito mapa de riesgos y señalizaciones que quedaron ahí pendientes por rendir, ¿sí? Bueno, me voy entonces, ¿sí? ¿No hay dudas el resto? ¿No? ¿El resto están bien? ¿Sí? Bueno, pensamos que sí, no lo sé. Bueno, nos vemos que estén muy bien, ¿sí? Nos vemos. Muchas gracias.